Durante mi visita a Rey Curé para el juego de los Diablitos, conocí a doña María Dominga, una emprendedora y artista local. Ella es dueña de una tienda de artesanías de la zona y nos contó cómo su trabajo va más allá de la creatividad y pasa a ser una lucha para conservar su cultura y los derechos de la comunidad. María Dominga Lázaro Ortiz, soy de la comunidad de Rey Curé. Soy artesana en Jícaro. ¿En Jícaro? En Jícaro. Por honor a mi mamá, por la tradición, costumbre y el legado que ella me dejó. Ajá. Sí. Este negocio era de mi mamá. ¿Su mamá lo empezó? Sí, mi mamá lo empezó más o menos, mi mamá como 50 años. 50 años. Quizás más, porque yo tenía como 10 años, 12 años, 15 años. Sí, súper joven. Empezó a hacer la jícara. Bueno, es la primer artesana en Jícaro aquí, en Curé. Sí, fue la maestra. De ellos aprendieron los que ya saben, los que hay aquí en la comunidad. Ella, es la foto que aparece ahí, una señora en la foto. Ella es mi mamá. Ella es su mamá, sí. Yo le decía a él que se parece mucho a usted. Sí. Sí, y entonces ahí aprendieron los que tenían esa ganas de aprender. Ajá. Y mi mamá con esta artesanía sacó adelante a mis demás hermanos. Yo soy la mayor. ¿Usted es la mayor? Yo soy la mayor. ¿Y cuántos hermanos tiene usted? 9 somos. No pude estudiar. Yo hubiera querido ser enfermera. Estuve haciendo unos cursitos ahí de cómo inyectar. Como primeros auxilios. Me encantó. Pero ¿qué pasa con eso? Y ella era la mayor, yo de mi mamá. Y mi mamá tenía niños como año y medio, 2 años, año y medio, 2 años. Entonces era como que tenía que ayudarle a mi mamá. Sí, entonces en ese transcurso, de ahí no podía estudiar yo. Pero todo bien, o sea, es una manera de cómo mamá cubrir los gastos, las necesidades de aquí, de toda la familia. De toda la familia, sí. Porque yo dependo de esto, sí. Claro. Porque no tengo un estudio. No sé si me van a dar la pensión, pero yo todavía puedo trabajar, como decía mi mamá. Todos estamos en la misma manera de cómo ayudarnos, sí. Y las jícaras, entonces asumo yo que todas las jícaras que están aquí son las hechas por usted o su familia. Mi familia, y vieras que como te digo, ayuda y uno ayuda. Ajá. Porque aquí han venido, qué sé yo, mujeres de la comunidad y que me dicen que ocupan pagarle el agua, que ocupan pagar la luz y que no importa, se los doy barato para que usted se ayude y me ayude a mí. También han venido gente de Buruca que ocupan que los pasajes, porque tal vez la señora tiene que ir a Linza, allá a San José, y que no tienen los pasajes. No tiene. Bueno, le digo, está bien, le digo yo, siempre que sea para eso, entonces uno ayuda. Otro que viene que dice que el chiquito se le acabó la leche, una leche cara ahí, que bueno, entonces ¿cuánto vale esa máscara? Lo que vale la leche. Bueno, está bien. Entonces eso es una cosa que cuando ya la persona me da la espalda, yo me quedo feliz de saber que yo pude ayudar a esa persona. A esa persona. Sí, porque recompensa siempre uno recibe. Y cuando viene gente y que me compra una gran cantidad o que ya me dejó platica, como decía mamá, no digo qué suerte, no, qué bendición, porque eso es una bendición, que uno de momento a otro, ya a veces dice uno, no llega de momento que uno, pero llega mañana pasado. Así es. Hoy no vendí, y yo no me enojo porque hoy no vendí, o porque no pasó nadie. No, yo me voy contenta y digo, hoy no fue, mañana será. Mañana sí. Y si mañana no es, igual. Cualquier momento llega la bendición. Pero lo más importante en mí es que yo digo, Dios, deme salud, porque yo puedo tener comida. Pero no puedo tener comida, no importa, pero lo importante es tener salud. Tener salud, sí. Sí, porque si uno sin salud no hace nada.
Para doña María Dominga, su trabajo no es solo un oficio, es un legado. Desde su tienda de artesanías no solo comparte el arte boruca, sino que también extiende una mano a su comunidad, ayudando siempre a quienes lo necesitan. Su historia está marcada por la enseñanza de su madre, un pilar fundamental en su vida. Así como ella sacó adelante a su familia, doña María Dominga ha seguido sus pasos, manteniendo viva la tradición del arte en jícaras y la venta de artesanías borucas. A pesar de los desafíos, su espíritu es resiliente. Su optimismo y gratitud son el motor que la impulsa a continuar. Para ella, cada pieza, cada venta y cada persona que entra en su tienda es una oportunidad para seguir preservando su cultura y su legado. La jícara, hay tiempos que uno puede agarrarla, no tiene fruta por adentro, tiene un poco de frutas. Eso cuesta más La arrancarlo. jícara que es como un fruto. Sí. Ve, tiene como unas especies así de frutas. Cuesta mucho sacarle eso. Y es por temporada. Entonces yo aprovecho cuando la jícara no trae eso. Entonces yo lavo y lavo y lavo hasta 150 jícaras. Me siento a lavar, solo a lavar. Cuando yo le digo a la gente, ayúdame porque ocupo una artesanía y ocupo gran cantidad de artesanía, pero yo le doy la jícara para que usted me le... Solamente lo que yo ocupo es de me lo dibujen, que es hacerle el dibujo. Sí. Entonces como que en qué época del año es cuando usted tiene que ir a recoger jícaras. Vieras que la época mala es como octubre. Octubre. Sí, como fin de... Lo que hay que recoger es como ahorita que viene abril, así. Ok. Que son como dos estaciones. Como principio de año y final de año es la que está malo. Es por el tiempo del agua. Una cosa que yo digo que me da una energía hacer las espirales. Sí, porque siento como que mis ancestros me ayudan a tener esa energía. A tener esa energía. De positivismo, de cómo hacer la jícara, de cómo... Quizás si tengo sueño, agarro una jícara y me pongo a hacerle círculos como ese que está ahí. Como este. Sueño, de verdad que se me va el sueño. Sí, pero todo es así, digamos, todo es para un bien, para, digamos, para pagar las comidas, los recibos. Para doña María Dominga, su mayor orgullo no solo está en su trabajo, sino en su hija. Aunque ella nunca tuvo la oportunidad de estudiar, su hija sí lo logró, y ese es uno de sus mayores logros como madre. Más que su hija, es su compañera, su legado, y el futuro de su negocio y del arte de la jícara. El vínculo entre ambas es fuerte. Doña María Dominga le ha transmitido su amor por la cultura y la importancia de preservar las tradiciones, asegurando que su arte siga vivo por generaciones. Porque ella no quiere irse. No quiere irse, ella quiere quedarse entonces aquí. Como que quiere quedarse aquí. Entonces yo siento que en un futuro esto es de ella. Sí. Porque igual esto me lo dio mi mamá en el 19. En el 19. Ajá, 19. El día de la mamá, en julio del 19, esto me vino, lo obtuve por medio de ella. A ella le daban beca, una beca que da Monje, siempre, a los jóvenes emprendedores que tienen estudio, que son... ¿Cómo se llama eso? Que son buenos para el estudio. Buenos estudiantes, sí. Buenos estudiantes. Entonces ella se ganó una beca. 3 años a estudiar inglés.
¿Sabe inglés? Sí. Entonces, más o menos. No le gusta. No le gusta, pero un día esto me dijo que yo creo que sí tiene que ponerle. Sí. Entonces ella dio la historia de mi mamá de esto, de la artesanía conmigo, cómo saqué adelante a mis hijos, cómo mi mamá sacó adelante a sus hijos. Le llamó mucho la atención a la gente de esos que ayudan, que es monje. Ajá. Bueno, entonces seleccionaron 200 mamás. De ahí 200. Y usted fue una. De todo el país. Y yo fui una, pero no sé qué número me tocó. Porque esas 200 mamás fueron quitando, quedaron 100, quedaron 80, quedaron 20, Ajá. quedaron 10 y quedaron 5 ya elegidos. 5. Y de ahí no sé qué número quedé, pero me gané este local. ¿Se ganó este local? Me lo regalaron para el día de la mamá. El día de la madre me dieron este local en 2019. Y porque de hecho que esto es un sueño para mí. Aquí están las jícaras, cuando yo aprendí lo hacía con lágrimas y sangre. Entonces me dicen, ¿por qué es lágrimas y sangre? Porque yo me cortaba y entonces de ver la sangre me lloraba. Pero no me importaba.